aportación seria y responsable al pueblo dominicano. Amigas y amigos televidentes, bienvenido a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy tenemos la presencia del doctor Fulgencio Severino, quien es médico cardiólogo y politólogo. Con el doctor Severino vamos a hablar temas importantes de salud y de política. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Chubby. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Doctor Severino, usted es médico y aparte de médico, su especialidad es cardiólogo. Cardiólogo. Yo le digo a usted, ¿cuál es la solución para la salud del pueblo dominicano? Antes se pensaba que era la seguridad social, sin embargo, no ha sido eso. Bueno, ¿Por qué se ríe? depende de donde uno lo mire. Uno usa mucho los indicadores, por ejemplo, para evaluar los temas de salud de la población. Ahora mismo, en los países desarrollados, por ejemplo, la expectativa de vida se están evaluando en función a 60 años. Nosotros todavía seguimos evaluando la expectativa de vida a partir del primero y 5 años. ¿Qué quiere decirte eso? Que ya en los países desarrollados se han logrado niveles de desarrollo económico y social tan grandes que la gente ya está durando 80 años. De ahí que cuando ya salió el informe del 2014, de la expectativa de vida medida a partir de los 60 años. O sea, ¿cuánto tú durarías después de haber cumplido los 60 años? En América Latina se utiliza fuera de la expectativa de vida con el primero y los 5 años. Se usa hasta 40 años. Por ejemplo, ahora salió que los países, por ejemplo, en el mundo, los que más están durando, tienen una expectativa de vida de
de estar vivo a partir de los 60 años, entre 25 y 24 años. Entonces, ¿qué es lo que te quiero señalar? La salud está íntimamente relacionada con las condiciones de vida de la gente. Pueblos como el nuestro, donde la gente vive en ambientes muy desfavorables, a la orilla de ríos, cañadas. La contaminación. No recogen la basura. El tema de manejo del agua, no hay agua en la mayoría de los hogares, la gente tiene que administrar el agua en condiciones inadecuadas porque el agua está en lata, en bidones, y toda esa agua se contamina. Pero, además de eso que usted menciona ahora, el agua, aquí la gente habla del dengue y habla aquí del mosquito, pero el Estado Dominicano está construyendo acueductos suficientes en el país para erradicar el dengue. No, no lo hace, porque es que lamentablemente la República Dominicana ha sido víctima de una clase política cuya única preocupación es engordar su bolsillo. Y entonces la mayoría de los proyectos, que son proyectos de desarrollo, aquí se ha gastado todo el dinero del mundo en proyectos de agua. Tú vas a la zona este y yo recuerdo en el gobierno de Hipólito que nos dijeron cuando se hiciera el acueducto de la margen oriental. Pero todavía todavía nosotros seguimos sin agua. Y estoy hablando ya de cuánto, 14 años después. Es decir, y tú vas a toda la provincia. Ayer miércoles había una movilización en Santiago Rodríguez por falta de agua. O sea, y todos estos problemas, todo el mundo sabe la cantidad de enfermedades que están relacionadas con el mal manejo del agua. Entonces, igualmente ocurre con el tema de la alimentación. O sea, un pueblo pobre no puede comer lo que es realmente saludable. Hoy nosotros los cardiólogos que atendemos la principal causa de muerte en el mundo y República Dominicana, hablamos de salud cardiovascular ideal. Y dentro de la salud cardiovascular ideal está el tema de cuáles alimentos las personas deberían darle prioridad. Y dentro de ello está el ave y el pescado. Nosotros históricamente hemos consumido muchas aves, mucho pollo. Pero en la medida que encarecen el pollo, la gente tiene que dejar de consumirlo. El pescado es prácticamente un alimento inexistente en la mayoría de los hogares pobres. Pero, sin embargo, nosotros tenemos las playas llenas de pescado. Por eso te digo, pero no hay una política de estímulo a la pesca. Tú vas a países, por ejemplo, y la industria de la pesca te recibe muchísimos incentivos de exoneración de equipos, de tema por ejemplo, como son préstamos a bajo costo para que los pescadores puedan comprar lanchas de calidad y puedan penetrar en áreas del mar profundo donde aparecen los mejores pescados. Entonces, hoy en día en República Dominicana, por ejemplo, los alimentos de acceso a proteínas es saludable, no es factible, porque la única la gente tenía acceso era el pollo y ya hoy una libra de pollo te cuesta 85 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Por el otro extremo tenemos la ausencia de una industria, por ejemplo, láctea de calidad. Que tú digas, por ejemplo, que aquí la gente se consume un queso y que sea descremado, una leche que sea descremada. Aquí se ha incentivado mucho la comida rápida, pero esa comida rápida el Ministerio de Salud Pública no interviene para discutir con ellos la calidad de la alimentación. Es decir, darle mayor prioridad al pescado y al pollo y no a la carne roja con estos hamburgues. Toda esta basura de comida que existe en lo que se conoce como comida rápida. El tema de la pizza. Una pizza te tiene 1.600 calorías, una pizza de 8 pedazos. Por eso tú ves cómo ha crecido la obesidad en la juventud en República Dominicana. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jóvenes lo que les gusta es ese tipo de comida. No, y cuando tú te comes una pizza y 2 refrescos, ese es el combo. No una pizza con un jugo sin azúcar, no, una pizza con un refresco. Entonces esto es una cantidad, cada botellita de refresco de 20 onzas te tiene 125 calorías. Entonces, ¿y cuánto debe de consumir el cuerpo humano? Depende del tamaño y de los kilos que pesen. En promedio 35 calorías por kilo. Estaríamos hablando de unas 2.000 calorías en promedio, 2.000, 2.300 al día. Pero cuando la gente se tira un plato de arroz, habichuela y espagueti, todo guisado, porque en República Dominicana la comida es fundamentalmente guisada o frita, que es otro ingrediente adicional al deterioro de la salud cardiovascular. O sea, de tal manera que cuando tú estos elementos que deberían ser de medicina preventiva,
lo asocia con el pobre acceso a servicios de salud, primero porque la gente que vive a grande distancia tiene que pagar mucho de transporte y no tiene posibilidad de estar permanentemente yendo a los médicos, por el tema de que tiene que pagar 100 y 200 pesos para llegar a un médico, cuando llega al hospital no hay, la cita está tan lejos, o ese día si el médico va y no puede ir, un médico que nos pasa todo en la vida, no hay quien lo sustituya porque la proporción de médicos que hay especializados en los hospitales son muy pocos. Cuando le da una receta, el paciente no tiene con qué comprar los medicamentos. El hospital hoy una gran cantidad de las cosas que se deben hacer no las hace, porque el gobierno no invierte en los hospitales. Y si tiene seguro, el seguro tampoco le cubre los medicamentos. Si hay un seguro, la mayoría de una cantidad de los pacientes, casi el 30% de los pacientes con seguro médico, no puede ir a una clínica, porque nosotros los médicos cobramos una diferencia que para una parte de la población es muy alta, pero el seguro paga 270 pesos. Entre el seguro y el gobierno se han compuesto para que un médico cada vez que ve un paciente nada más cobre 270 pesos. ¿Con el seguro médico? Con el seguro. Pero ustedes regularmente... Entonces el médico que tiene que hacer cobrar una diferencia que es muy alta para muchas personas. De 700 pesos. Bueno, varía de 500, 1000, ya hoy hay médicos que están cobrando hasta 1500 pesos, pero se ha estimado que un consultorio médico, el que menos paga, gasta en una tanda son 30,000 pesos por una tanda. Y para tú producir 30,000 pesos, debe producir entonces en 20 días de trabajo promedio 22,500 pesos. Si tú ves el seguro, por un seguro, a 270 pesos, tendría que ver 6 pacientes nada más diarios para pagar el consultorio. Es decir, que tú para poder ganar algo, si cobraran nada más lo del seguro, tú tendrías que ver aproximadamente 20 pacientes, pero eso no lo va a ver en 4 horas. Hay que hablarle así muy bien para que la gente entienda y comprenda qué es lo que está pasando, porque después maldicen al médico. Sí, yo creo que la gente hoy que nos visita a los médicos sabe que el gobierno se ha compuesto con la aseguradora para explotar a los médicos y a los pacientes. Digo a los médicos porque si tú le pagas a un médico una tarifa que no puede costear el consultorio, el médico entonces tiene que cobrar una diferencia. Al final el hecho termina que el médico es explotado y el médico tiene que cobrar una diferencia al paciente, que finalmente es el que paga la consecuencia. El problema de este engranaje, gobierno, asegurador, en contra del médico y de la población, es que el paciente que está pagando su seguro y no tiene con qué pagar la diferencia, entonces no va al médico, empeora sus condiciones de salud, fallece tempranamente o tiene que ir a un hospital. Y ahí entonces, en ese engranaje, en ese acuerdo perverso entre el gobierno y los aseguradores, entonces el asegurador tampoco le cubre. Si yo le hago una receta a un paciente que tiene su seguro médico de un hospital o le indico un estudio, entonces el seguro no se lo cubre. Entonces es una situación que yo quisiera que la gente entendiera que es necesario salir de esa situación. Es decir, estos gobiernos al servicio de estos grandes capitales, tiene al país jodido, tiene al pueblo jodido. O sea, es que nosotros en 50 años de vida democrática o un poquito más, entre comillas, tú dices qué es lo que hemos avanzado. O sea, el gobierno ha cogido del año, no voy a hablar de la época del 60 para acá, pero en los últimos 14 años el gobierno ha buscado prestado aproximadamente 24,000 millones de dólares. Si tú multiplicas eso a 40 en pesos, estaríamos hablando de billones de pesos dominicanos. O sea, 2 y 3 veces, 3 y 4 veces el presupuesto nacional. Pero el presupuesto ha crecido de menos de 100,000 millones de pesos, que era en el año 2000, a hoy el presupuesto del año que viene de 631,000 millones de pesos. ¿Qué ha hecho el gobierno? Todo eso es para pago de deuda eterna. Bueno, yo creo que una parte ha ido a embolsillar a mucha gente que se ha enriquecido. Entonces, esto empuja a la población y a la sociedad dominicana en sentido general a que hagamos conciencia y que salgamos de esta situación. Doctor Severino y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el doctor Fulgencio Severino, quien es presidente del partido Patria para Todos.
esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Xavi. Demasiado lento corriendo bases. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Para tu descanso familiar, Hotel Cotmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cotmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Doctor Severino, usted es el presidente del partido Patria para Todos. Para usted, ¿cuál es la situación real políticamente que vive la República Dominicana? Bueno, desde el punto de vista político, uno siente en ocasiones tristeza, yo diría, porque decir que todavía la gente aquí esté pensando en el expresidente de la República o en los expresidentes de la República, que todavía a la gente no le sea suficiente lo que ha vivido con los gobiernos, su indiferencia, sus promesas incumplidas, la corrupción, porque corrupción no solamente que se diga, sino que se ha visto a muchos funcionarios salir de una situación entre pobreza y clase media en la que vivían, a convertirse en multimillonarios. O sea, gente que tenía poco hace 14 años y hoy tienen villas por donde quiera, de gente como el senador que la Procuraduría acusa de todo, porque yo no había visto una acusación más extensa que esa, una acusación tan extensa que él por vergüenza debió haber renunciado, pero el Senado debió haberle quitado la inmunidad que tiene. Es decir que una persona de la nada en menos de 15 o 20 años puede acumular una fortuna que se calcula en 13,000 millones de pesos. Eso es una cosa como que da grima que en este país, donde hay tanta gente pobre, esa cosa esté ocurriendo. Entonces, ¿por qué la población no ha sido capaz de reaccionar frente a estos hechos? O sea, ¿por qué para la población dominicana esa conducta
que históricamente han expresado estos gobernantes no le es suficiente como o permanecer indiferente frente a ellos o buscar nuevas alternativas. Y la gente no puede decir que no la hay, porque aquí desde hace muchos años existen un grupo de partidos constituidos por gente que son la cara opuesta de la moneda, o sea, que hay muchos dirigentes comunitarios, populares y políticos que históricamente han estado del lado de la población, en protesta, en lucha, gente que si hubiese querido se mete a los partidos tradicionales y hoy fueran ricos, igual como lo son todos estos dirigentes de estos partidos tradicionales. ¿Por qué la población no mira? Y yo creo que ahí está la esencia de la situación que hoy vive la mayoría de la sociedad, donde el gobierno con toda su propaganda arrolladora pretende decir que la cosa está bien, y lo logra, porque su inversión en la publicidad es tan grande que logra que en todos los medios se esté diciendo que la cosa está bien, cuando aquí todo el mundo está viviendo niveles de desempleo los más altos de América Latina. Nosotros tenemos 14, hoy lo que dice el gobierno, 14% de nivel de desempleo, pero América Latina tiene entre 6 y 7% de desempleo. En América Latina hay países que tienen el 60% de su población mayor de 60 años pensionada. Nosotros tenemos el 16% de la población mayor de 60 años que tiene una pensión. Los niveles de salario... Una pensión que tampoco tiene seguro médico. De miseria, porque entonces también te pensiona y te quitan el seguro médico si antes lo tenías. Entonces, en medio de una realidad como esa, de tanta diferencia en términos económico y social, uno no entiende por qué todavía la gente no hace conciencia de la necesidad de cambiar. O sea, hay que cambiar, y si lo que viene no resuelve, hay que seguir cambiando, porque el mundo no se puede detener, la humanidad no se puede detener en ese camino ininterrumpido hacia el bienestar. O sea, nos pasa a todos. Uno estudia detrás de conseguir una profesión y alcanzar un estado de bienestar, y en ese camino te puede quemar una materia, pero no tiene por eso que derrumbarte, deprimirte y decirte no vale la pena estudiar. No, tienes que seguir, porque siempre en la búsqueda de ese horizonte, en la búsqueda de ese futuro que todo el mundo tiene, de ese sueño, hay mucho contratiempo, y por eso el propio Jesús decía que el camino del éxito, el camino del cielo es estrecho. Y muy tortuoso. Muy tortuoso. Si usted le coge miedo a todas esas dificultades, usted no va para ninguna parte. Yo siempre le digo por eso a mis estudiantes, y cuando me toca ir a algunos sitios a hablar de actividades políticas, le digo, sí sabemos que es difícil. La política no es fácil. Duarte tuvo que vender todo lo que tenía. Duarte se iba a La Vega a pie o en caballo, duraba 3 días de Santo Domingo. Y todos sabemos que hacer actividades políticas en medio de circunstancias tan adversas es difícil, porque los otros tienen dinero, tienen medios de comunicación, tienen capacidad para comprar gente. Entonces, doctor, en ese análisis que usted hace, entonces, ¿por qué Danilo aparece con un 90% de popularidad? Por la publicidad. Si hay tanta hambre, miseria, desempleo. Por la publicidad y porque no hay oposición. Entonces el pueblo no reacciona si no ve Mesías, porque es un pueblo que se ha acostumbrado mucho al Mesías. Recuérdate que los pueblos viven cambiando a un gobierno por otro, porque están esperando que el otro es el que me va a resolver los problemas. O sea, los pueblos no andan, si este pueblo se convirtiera en ciudadano y dijera, nosotros vamos a demandar la solución de estos 7 o 8 problemas que tiene la nación, que son de agua, que son de electricidad, que son de inseguridad, ya hoy tú no estás seguro ni en el metro, ni en la cárcel, ni en la calle. Eso es lo que tú estás mirando. Pero también tenemos el problema del empleo, o sea, el nivel de desempleo, el problema de las pensiones de los envejecientes, el problema de los servicios de salud de la República Dominicana, porque ni sirve el hospital, ni sirve el seguro médico que tú tienes, y la mayoría de la gente no tiene un seguro médico. Entonces, ahí está el tema de medio ambiente, cómo se depredan todos los bosques nuestros, los ríos, para favorecer a determinada gente en busca del enriquecimiento. Pero entonces, ¿este es un país que ha fracasado? Bueno, desde el punto de vista de lo que es alcanzar el bienestar, y cuando uno se compara con otros países, yo creo que todos estamos de acuerdo que aquí hay que reconstruirlo, porque aquí en los últimos 20 años, en vez de avanzar, con excepción de las obras monumentales que se han hecho, nosotros hemos retrocedido. O sea, nosotros somos un país que produce más que lo que producía antes. Nosotros, la mitad de todo lo que es el Producto Bruto Interno nuestro es casi importado. O sea, este país se ha convertido de un país que antes producía la mayoría de las cosas que consumía a un país, exacto, a un país que hoy fundamentalmente importa todo lo que consume. Aquí nosotros estamos importando hasta café. Así es. Y lo peor de todo, pero tú viste en estos días
los comerciantes matándose porque quieren que le den las importaciones de productos que deberíamos producir. Es decir, peleándose entre ellos, en vez de estar empujando a que produzcamos, el pleito es que yo quiero importar. Sí. Sí, entonces el país está... Es una política neoliberal. Neoliberal, Sí. o sea, hacia allá ha llevado el principal prohijador, pero los tres partidos, que es Leonel Fernández, pero los tres partidos están involucrados en ese proceso. Aquí se destruyó el servicio energético y se regaló. Hoy tenemos que dar muchísimo dinero para mantener estos apagones. Es decir, tú no ves que hemos avanzado, y tú y yo que ya no somos tan muchachos, nacimos los apagones y seguimos. Yo le digo a la gente que lo único que hemos cambiado con el tema del agua es que antes el agua la buscábamos en plumas y ahora la pluma está en la casa. Porque antes la llave, tú tenías que ir a una pluma pública que había con latas y bidones. Y el que estaba en el campo lo buscaba en un burro en la cabeza. Exacto, pero ahora tú recibes 1 y 2 días a tu casa el agua. Yo te lo digo por mí. A mí me cobran el agua, pero yo tengo que tener una bomba. Y tuve que hacer 2 conexiones. Y tú dices, ¿y por qué me cobran el agua? No, pero tú tienes suerte. Hay otra persona que tiene que comprar un camión de agua para la cisterna. Pero los hospitales públicos de aquí, no, oye, la crisis de Robert Rica hay que comprar agua. Entonces tú dices, ¿cuál es el agradecimiento que le puede tener este pueblo a estos partidos políticos? Ninguno. O sea, nosotros nacimos con los mismos problemas que hoy la tiene la República Dominicana y otros que se le han agregado, porque cuando tú y yo éramos estudiantes salíamos sin ningún tipo de miedo. Yo me iba de la Universidad Autónoma de Santo Domingo al Parque Independencia a pie a las 10 de la noche cuando la guagua me dejaba. Hoy no se atreve nadie a hacerlo, porque tú eres víctima de un atraco y tú te llegas a tu casa asustado, mirando por todos los lados, porque te atracan en la casa. Usted tenía miedo con Balaguer, porque claro, pensaba que lo podían hacer la políticamente. política, que todos caíamos presos, pero es por política. Pero el ciudadano común podía andar sin ningún tipo de problema, excepto de un policía de estos mafiosos, que siempre lo han habido, y que hacían muchísima maldad, pero no existía ese nivel de delincuencia que hoy tenemos. De tal manera que yo creo que este pueblo debe entender que tiene que construir su propio país. El pueblo no puede estar esperando de que otro se lo va a construir, porque tiene que pasar por el nivel de conciencia, irse juntando todo lo que creen en una sociedad común. Digo una sociedad común porque aquí hay mucha gente que se mete a la política porque el político me ofrece un empleo. Eso no va a funcionar, porque yo le pongo siempre a